Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Definitivamente que la llegada de las vacunas y la apertura de varias actividades trae mucha esperanza a los panameños, pero aquí hay cosas puntuales. ¿Cuándo y cómo llegará esa inversión extranjera directa a nuestro país? ¿Cómo se va a generar el empleo, esa reactivación económica y esas iniciativas que forman parte de esa estrategia que debe desarrollar el gobierno? Bueno, hoy vamos a hablar de estos temas con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, porque él es nuestro invitado de hoy aquí, en Cara a Cara. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, hay mucha expectativa y obviamente el tema de la reactivación económica hoy en día forma parte de esa esperanza de los panameños debido a la gran cantidad de contratos suspendidos en nuestro país. Ahora, usted durante estos días realizó reuniones importantes con el sector privado, quien es el sector que enérgicamente y casi está implorando tener una hoja de ruta con la que ellos puedan guiarse y saber paso a paso cómo se va a dar esa reactivación económica. ¿Usted nos podría comentar algún contenido, parte de esas conversaciones que sostuvo durante esta semana que acaba de pasar con el sector privado? Ministro, bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas. Sí, en efecto, nosotros nos mantenemos siempre en comunicación con el sector privado. Tuvimos reunión con los presidentes de gremio, del CONEP, de la Cámara de Comercio, de CAPAC, de APEDE, y básicamente es para intercambiar información sobre lo que está ocurriendo. Ellos también pidiendo la necesidad pues, de adelantar un poco el cronograma. Obviamente estamos en una pandemia que no se ha visto en 100 años y que destruye todo lo que es el tejido social, económico y de salud. Entonces sí es importante, y siempre se los digo, tenemos que mantenernos trabajando en un equilibrio. El ministro de Salud anunció hace unos días que para mañana lunes 8 va a abrir ya los restaurantes en general, y se abre también el tema de la limitación de las compras por género. Eso también es importante para que el comercio vaya teniendo un mejor consumo, así también la apertura de playa para burbuja familiar. Entonces estamos viendo cómo poco a poco y en la medida que se controle el contagio del virus se van abriendo más empresas. También tuve reunión importante con la Asociación Bancaria, con el Banco Nacional de Panamá y el MEF, para analizar temas que puedan complementar el plan de reactivación económica, que pueda también hacer más ágil todas las ayudas financieras que el gobierno nacional ha dado, que en adición a la ayuda social, con los vales digitales, los vales físicos y las bolsas de más de $1.000 millones que ya se ha entregado y que ayuda al consumo para los comercios y también obviamente para mantener la paz social. En adición a todo esto, ir viendo qué otras medidas podemos hacer para que la ayuda financiera también se dé mucho más, de forma más ágil. Entonces, Ministro bien Martínez, importante las reuniones que tuvimos. También tuvimos una reunión con la Asociación de Coordinadores de Eventos. Básicamente nos pedían un poco de asesoría sobre cómo hacer. Recuerda que esa es una actividad que todavía no tiene fecha, en virtud del alto riesgo de contagio. Y ahí lo que hicimos fue trabajar una estrategia para que presenten un buen protocolo en donde se tomen las medidas necesarias para evitar los contagios en eventos. Así que trabajando mucho con el sector privado siempre en franca comunicación con ellos. En el tema específico de las personas que tienen que ver con eventos, si hay protocolos más específicos, significa que están pensando en darles esa oportunidad, porque ministro, aquí estamos hablando de casi un año que están cerrados, es decir, tal vez otras actividades han tenido la oportunidad de hacer reaperturas y todo aquello, pero en este caso muy particular, ellos ni siquiera han tenido la oportunidad de abrir una sola vez. Claro, es una actividad, como bien lo mencionas, que no ha podido trabajar en 11 meses y tenemos que ayudarlos a que se adecúen. El tema es que la pandemia ha cambiado todo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que estas empresas también vayan adecuándose un poco a la realidad.
y ver cómo pueden aperturar. En la medida que se presente un buen protocolo, se les podrá dar entonces también una fecha para apertura, pero hay que seguir trabajando en eso, hay que innovar, hay que ser creativos y hay que salir adelante. Ahora, ministro, yo quisiera preguntarle, usted como uno de los jefes de las carteras de este gobierno, ¿por qué siempre cuando conversamos con el sector privado, ellos establecen, señalan, afirman que su principal preocupación es no tener una hoja de ruta? ¿A qué se refieren entonces si usted habla de incentivos y cuando lo estaba mencionando pareciera mucho, pero al final del camino el pueblo lo siente como muy poco, por obvias razones, las necesidades que son muchísimas? Pero ¿por qué el sector privado siempre dice no tenemos una hoja de ruta? ¿Esa hoja de ruta no se les ha entregado todavía al sector privado? Bueno, hay que prestar atención a qué exactamente lo que están diciendo una hoja de ruta, en qué sentido, ¿no? Obviamente es claro la hoja de ruta de apertura, es claro el plan de reactivación económica que incluye, como mencioné, la ayuda social, los planes de alivio financiero, las obras de infraestructura pública, las APP, programas como Mejorando mi Barrio, Panamá Agrosolidario, y nuevas leyes que nos hacen un país más competitivo, como la ley EMA para atracción de inversión, también la creación de ProPanamá como una autoridad que sea más ágil y innovando y viendo cuáles son las mejores prácticas de otros países para estar a la vanguardia y atraer inversión extranjera directa, que es crucial y fundamental para el desarrollo económico y social del país. Ministro, permítame, Entonces, sí, permítame porque precisamente sobre ese tema quiero ahondar. Se aprobó la creación de 5 nuevas zonas francas. Me gustaría saber en qué provincias, y se está hablando de la generación de 10.000 empleos. Estas son noticias buenas, de concretarse obviamente, y también hay algunos programas como el proyecto de ley de reorganización, está el programa de inversionista calificado. ¿Qué encierra, qué abarcan estos proyectos y en qué tiempo pudiésemos ver resultados, que es lo que al final del camino el panameño necesita? Trabajo, plazas de empleo. Pero, ministro, lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Vamos al cambio muy cortito y ya estamos de vuelta con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Ministro, hablemos sobre este proyecto, aprobación de 5 nuevas zonas francas. ¿En qué provincias y cómo se van a generar esos 10.000 empleos? Y obviamente, ¿para cuándo, ministro? Sí, bueno, súper interesante que en media pandemia pues haya este tipo de inversión. Las zonas francas tienen la particularidad de que desarrolla distintos polos en el territorio nacional. Así vemos que 2 de las zonas francas son en la provincia de Panamá, en Chepo y en Juan Díaz. También hay una zona franca que se crea en PC, otra en el distrito de Bugaba, en Chiriquí, y básicamente ellos tienen un plan de trabajo de 2 años en donde tienen que hacer las inversiones, más de 21 millones de dólares en inversión y la creación de 10.000 plazas de empleo. Y esto es simple y sencillamente, Dorcas, la muestra de que los esfuerzos en atracción de inversión se están concretizando. El hecho de aplicar, el hecho de ya tener su registro, de haber comprado las parcelas de terreno en donde van a desarrollar, muestra eso. También 17 nuevas empresas multinacionales se registraron el año pasado, en pleno año de pandemia, invirtiendo 12.5 millones de dólares. O sea que lo que te hablo es concretar lo que estamos trabajando en inversión extranjera directa, que como te dije, es súper importante para el desarrollo económico
sobre todo de Panamá. Claro, a nivel de inversión extranjera directa, ¿qué otras cosas se están haciendo alrededor de, ministro? Porque obviamente nosotros nos tenemos que ver muy bien, debemos tener una muy buena imagen para que esa inversión realmente llegue a nuestro país, se quede en nuestro país, porque solo de esa manera entonces nosotros vamos a ver el beneficio como panameños. Mira, te mencionaba la ley EMA, que por supuesto lo que estamos tratando es de asegurar a Panamá como esa plataforma para que las empresas multinacionales pongan sus plantas de producción y las acerquen al mercado destino. De hecho, hemos tenido acercamientos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para mostrarles esta idea, esta nueva ley, este nuevo régimen, y ellos han encontrado en el régimen EMA un régimen seguro, y en Panamá como un lugar seguro para inversión, y están muy interesados de promoverlo a lo interno con las empresas multinacionales, a ver si parte de las plantas de producción que tienen en otros lugares en Asia pueden ser pasadas a América, y bueno, y conociendo de este nuevo régimen es importante. También hemos hecho alianzas estratégicas con Bloomberg para que es una agencia de noticias, sobre todo de negocios, muy vista, para que también exponga los beneficios de Panamá. Hemos creado también el inversionista calificado a través del decreto 722 para mover la actividad inmobiliaria. Este decreto lo que hace es que el inversionista que invierta más de $300,000 puede optar por tener una residencia. Panamá es un país seguro, es un país de estabilidad jurídica y económica. Entonces, todas estas cosas las buscan los inversionistas, y en la medida que nosotros seamos creativos, innovadores y pongamos muchas más herramientas y vehículos para atraer la inversión, vamos a estar en buenas manos. Y esto del inversionista calificado, ¿qué tanto hemos traído, llamado la atención? Ya tenemos algunos ya establecidos aquí en nuestro país. Sí, hemos tenido interés de Norteamérica, de Europa y de Asia. Ya tenemos 3 certificados que se han invertido, ya más de $1 millón en 3 interesados en este proyecto, en este programa, que ya pues han realizado la inversión y se les ha dado su certificado. Así es que está comenzando, pero está comenzando muy bien. Ministro, me gustaría ahondar un poquito en el tema de las zonas francas, que me parece un proyecto muy ambicioso y abarcador, porque se está hablando de varias provincias. ¿Cuáles serían esas actividades específicas en esta zona franca? Es interesante la pregunta, y la verdad es que esa tiene la facilidad, la zona franca, de ser bastante flexible. Entonces, por ejemplo, la que se establece en Pacora va a construir un astillero, además de plantas de producción de vela. Está cerca de el Darién, y también va a procesar productos agropecuarios. También tenemos una zona franca que se va a dedicar al comercio internacional, sobre todo a la región de Centroamérica, que es la que está en Bugaba. También tenemos una que está más dedicada al almacenamiento de insumos de mercancía tipo e-commerce, y es la que está más cercana al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y tenemos 2 de agroindustria, una en Pacora y una en PC, en donde van a poner mucha tecnología para tener agroindustria. Una de ellas va a poner una planta procesadora de licores de alta calidad para exportación, y otra productos agropecuarios, frutas y demás. Así es que lo que envuelve todo esto es el desarrollo de todos los sectores y de distintos lugares del territorio de Panamá. Mire, vamos a ir a otra pausa, pero este tema del e-commerce en Panamá, me gustaría conversarlo, aunque sea por encima. ¿Sabe por qué, ministro? Porque esto a nivel mundial, antes de la pandemia, ya había tenido un efecto importante, y Panamá entraba precisamente en este tema del e-commerce. Quedan otros temas importantes que me gustaría me ampliar un poco sobre el proyecto de ley de reorganización. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el contenido? Y también el lanzamiento del programa Agroindustria Competitiva.
¿Qué tiene que ver esto con el panameño? ¿Cómo los panameños pueden verse beneficiados? ¿Y en qué tiempo también todos estos proyectos pueden llevarse a la práctica y ver definitivamente si hay o no esa reactivación tan anhelada y esperada por los panameños? Ministro, de estos temas vamos a conversar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Ministro, hábleme un poquito sobre e-commerce, cómo está en este momento, se ha afectado con la pandemia, estamos creciendo. ¿Cómo está el tema en nuestro país? El tema de e-commerce se puede ver desde dos puntos de vista. El e-commerce interno, o sea, las distintas empresas que han evolucionado del negocio del comercio presencial, de atender físicamente a su cliente, a el negocio vía sus plataformas de Internet. Esto se ha hecho, obviamente, se ha acelerado mucho más esa tendencia producto de la pandemia. Pero otro tema interesante es potenciar a Panamá como un punto realmente ideal para que las empresas, estas empresas grandes de e-commerce, se establezcan en Panamá y también utilicen la plataforma logística, los puertos, la conectividad aérea y marítima y los distintos lugares de almacenamiento para poder almacenar y distribuir en la región los productos. Así es que esa nos estamos enfocando mucho. De hecho, ya lanzamos un plan piloto en la zona libre de Colón para también reactivar un poco la zona libre de Colón, que como sabemos es gran generadora de empleo y ha estado golpeada los últimos 5 años. Y entonces aprovechar esa posición geográfica, ya te digo, la conectividad y atraer empresas para que generen el e-commerce. Y también empresas que ya están establecidas en zona libre de Colón puedan llevar los productos que ya distribuyen al mercado, pero en la forma de e-commerce. Así que ese plan piloto ya fue lanzado y tenemos que seguir trabajando en ese sector. Es un sector que llegó para quedarse y tenemos que sacar las mejores oportunidades que podamos para Panamá. ¿Qué se busca, ministro, con el proyecto de ley de reorganización específicamente? Te decía que el gobierno nacional ha puesto en práctica varias acciones y varios planes para lo que es la reactivación económica. Pero indudablemente sabemos, y Panamá no escapa de esta realidad, el mundo está pasando por muchos perjuicios económicos y van a haber empresas que les va a ser muy difícil pagar sus obligaciones y podrían quedar en insolvencia. En vez de que vayan al órgano judicial, que son trámites costosos y que toman mucho tiempo, la propuesta es crear este nuevo régimen de reorganización conciliada que se hace de forma privada a través de un conciliador. Se le notifica, eso sí, al órgano judicial de que la empresa va a entrar en un proceso de reorganización privado, se le da la protección concursal financiera para que no sea ejecutada mientras está trabajando en un plan de continuidad con sus acreedores y de esta forma poder salir adelante. Consideramos que es una iniciativa que complementa ya las otras actividades que el Gobierno Nacional ha lanzado y ya te digo, el presidente Laurentino Cortizo y su equipo de trabajo va a tener todas las medidas. Vamos a innovar, vamos a hacer lo que sea posible para rescatar ese tejido empresarial que es el generador de empleos. A ver si le entiendo, ministro. Es como si algo estuviera tal vez a punto de fracasar. Se reinventan, cambian el rumbo y entonces esta empresa puede sobrevivir. ¿Estamos hablando de algo como eso? Sí, y el tema de reestructurar sus deudas, los pagos que le deben a proveedores, todo tipo de acreedores. El tema es hacer que todos se sientan cómodos con el nuevo plan de continuidad de la empresa y que logre salir de la difícil situación que ha ocasionado la pandemia. Es tan sencillo como eso, pero darle esa herramienta, darle ese vehículo que les dé esa posibilidad. ¿Cuándo pudiera ya esto estar en la práctica, en funcionamiento, que ya las personas pudieran, en este caso pues las empresas, tener la oportunidad de las que lo necesiten aplicar para ello? Bueno, sí. De hecho, el viernes tuvimos el primer debate de
este proyecto de ley en la Comisión de Comercio. Así que hay que darle los siguientes 2 debates y luego ser sancionado por el presidente de la República. Esperamos que esté pues vigente cuanto antes, porque sí es importante tener ese vehículo por las razones que ya expliqué. Me gustaría también que me hablara un poquito sobre el lanzamiento del programa Agroindustria Competitiva. ¿Qué conlleva específicamente este proyecto? El proyecto Agroindustria Competitiva es parte del Programa Nacional de Competitividad Industrial, parte del plan de acción del presidente Cortizo para fortalecer la industria, entendiendo que la industria es gran generadora de empleo y que realmente nos hace más competitivo tener una industria fortalecida, darle una hoja de ruta, tener con ellos tecnología, innovación, temas de mercadeo, financiamiento. Y el primer proyecto va enfocado a la agroindustria y no solo a la agroindustria MIPYME, que es interesante porque las personas piensan que la industria siempre son grandes empresas y no. Hay MIPYMES agroindustriales que son las que vamos a estar favoreciendo con este proyecto y que va enlazado y de la mano con el proyecto de ley que crea los agroparques para tener esos clústeres, esa generación de empleo, encadenamiento productivo y de esa forma darle la oportunidad a los pequeños productores de que vendan más, de que vendan a mejores precios, de que sus productos sean transformados, su materia prima transformada y se agregue valor. Todo es temas de valor agregado y eso es lo que está enfocado este proyecto de ley. Proyecto, perdón. Claro que dentro sí. del Programa Nacional de Competitividad Industrial y que va entrelazado con el proyecto de ley de agroparques. Bueno, ministro, queremos agradecerle su participación y el comentarnos un poco y dar un poco de detalles sobre todas estas estrategias de reactivación económica, porque yo creo que es importante que se den a conocer y obviamente el panameño que esté en su casa pueda decir, bueno, en tal fecha el ministro habló sobre esta aprobación de nuevas zonas francas. Vamos a ver cuál ha sido el resultado tantos meses después o tanto tiempo después. Yo creo que por eso que es importante dar a conocer cuáles son los proyectos y saber un poco por dónde andamos y qué es lo que queremos generar. Al final del camino, hoy lo que se necesita en nuestro país son empleos. Eso lo necesita el panameño luego de que esta pandemia haya dejado a cientos y miles de personas sin trabajo y ya nos hemos dado cuenta que el tema de activar esos contratos suspendidos es muy lento por todo lo que está pasando. Hay esperanzas, no hay que perderlas, pero sí es importante conocer todos estos proyectos porque la información y saber dónde está esa plaza de trabajo es lo que nos va a permitir también poder tener acceso a ella. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Muchas gracias, Dorcas.